Buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, doctor. Buenas noches, doctor, si lo escuchan. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, gracias. Ya tenemos unos 5 minutos pasaditos ahí, pero veo que ya casi estamos todos, entonces vamos a arrancar con la segunda parte de lo de instrumentación. No sé si hay alguna duda con respecto al sistema rotatorio o alguno de los documentos que hayamos enviado. Ninguna. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Entonces, ya habíamos hablado muchas de las características de los instrumentos del níquel titanio, como el níquel titanio nos permitió modificar la forma en la que trabajábamos y el gran avance en términos de lo que podíamos mejorar, pues obviamente fue que estos instrumentos ahora podían rotar dentro del conducto. Entonces, eso aunado a la capacidad de su mayor elasticidad y de que ahora podíamos dar mayor conicidad. Entonces, esa mayor conicidad que le podemos dar a los instrumentos ahora nos permitió reducir el número de instrumentos. Es decir, si antes usábamos en una preparación normal más o menos entre 7 o 8 instrumentos, ahorita lo podemos estar trabajando más o menos entre 3 o 4 instrumentos, dependiendo del sistema que ustedes vayan a utilizar. Las preparaciones se mantenían más centradas y como estos instrumentos tenían puntas inactivas y debido a una estructura de la lima que lo permitía al instrumento mantenerse centrado, ¿quién me dice cuáles eran esas estructuras? Había menos transportaciones. ¿Cuál es la parte del instrumento que nos permite que se mantenga más centrado dentro del conducto? ¿El apoyo radial? Radial. Exactamente. ¿Quién respondió los radialans? Silvia León. Gracias, Silvia. Correcto. Entonces, como ya vimos la parte de las características, ahí se recuerdan que esas características tenemos que saber para qué sirve cada una y eso nos va a permitir ir entendiendo más o menos cómo va funcionando cada sistema rotatorio. Como les decía la semana pasada, nosotros no vamos a entrar a hablar de cada sistema, sino que ustedes van a tener que entender para qué funciona cada cosa y dependiendo de cómo funciona eso, ustedes escoger de su sistema que vayan a utilizar, ¿verdad? Vamos a ver. Permítanme que no encuentro lo de las notas. Denme un segundito. Aquí está. Ok. Entonces, Silvia, está en el grupo 1, ¿verdad, Silvia? Sí. Ya me encontré. Ya. Bueno, entonces, ya vimos para qué sirve cada parte del instrumento. Ahorita vamos a ver cómo se fracturan esos instrumentos. Entonces, de las primeras cosas que sabemos es que un instrumento se va a fracturar donde se concentren los esfuerzos. Es decir, que pueden haber presiones hacia ambos lados, como se esquematiza en esta imagen. Sí caminó a la que dice concentradores de esfuerzo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, van a haber esfuerzos en algunos puntos. Esto quiere decir, aquí en el ápice está atorando la lima y, por ejemplo, aquí en este punto podría haber una curvatura, ¿ya? Entonces, va a haber un punto de esfuerzo aquí, va a haber se puede atorar aquí en la punta y va a haber un punto en donde los esfuerzos se van a concentrar. Entonces, generalmente los instrumentos se van a fracturar donde se concentren esas fuerzas, ¿ya? Esto lamentablemente es lo que todos los que hacen endo tienen que vivir con eso, la fractura del instrumento que le va a pasar a todos los que hagan endo. Es decir, yo no conozco a alguien que diga yo llevo tantos casos y nunca se me ha roto un instrumento. Mentira, a todos se nos rompen los instrumentos.
Si tenemos buenos protocolos de instrumentación, esos instrumentos a veces pueden quedar ahí. Dependiendo del tipo de instrumento, a veces los podemos sobrepasar. A veces tenemos la suerte de quitarlo. El doctor Jenner, que trabaja con microscopía, pues él, muchos de los casos que recibe, se trata de esto, de tratar de quitar instrumentos, de hacer cirugía periapical para remover este tipo de instrumentos que pueden darnos un problema más adelante, ¿verdad? Entonces, bien importante que entendamos cómo se fracturan los instrumentos. Entonces, Doctor, disculpe. Tengo una duda ahorita que habló. ¿Hay algún para cuántas piezas más o menos dura una lima en rotatorio, o hay alguna forma de ir como que viendo ya esta lima hay que irla cambiando? No sé. ¿leíste algo de eso? ¿Algo que has leído? ¿Algo? Estuve pues más o menos leyendo, pero no me quedó muy claro, porque sí se va notando la diferencia. Dicen que en las aspas, perdón, no sé si cómo decirlo, pero se va notando, pero no me quedó muy claro si, Bueno, digamos, son 4 o 5, o dependiendo si fue muy, los conductos tenían demasiadas curvaturas. muy estrechos. Sí. ¿Alguien quiere opinar al respecto? ¿Alguien que haya leído algo diferente o que dé respuesta a esa pregunta? Que tenga... ¿Alguien jóvenes? ¿Nadie? Bueno, la respuesta a tu pregunta es, depende de dónde vivas. Si vivís en Europa, hay reglamentaciones que dicen que un sistema rotatorio debería de descartarse después del primer uso. Los americanos también tienen algunas reglas por cuestiones de demandas y todo. Algunos de ellos van a utilizar el sistema rotatorio una sola vez y se desecha. Obviamente en Estados Unidos un tratamiento de canales puede andar entre los $900 y los $1,500. Y aquí en Guatemala debería andar entre los 300 quetzales más o menos, y los, no sé cuánto cuestan aún, pero debería andar 250, 300 quetzales, hasta los 1,500, 2,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, los rangos son muy variados, pero hay fabricantes que te dicen, este instrumento lo va a usar una vez y lo va a desechar. Obviamente, como nosotros somos un país bananero, estamos tratando de salir adelante económicamente y toda esa parte, en Guatemala esterilizamos, yo diría que el 100% de las personas que nos dedicamos a la endodoncia, esterilizamos los instrumentos y los volvemos a reutilizar. ¿Cuántas veces los vayamos a utilizar? Depende exactamente de lo que me decías. No vas a tener un número exacto. A veces tenemos una lima, medio se atoró en uno de sus puntos de esfuerzo y se mira como que generara un brillo en la lima. Vamos a ver, tengo aquí más o menos lo que leíste de que se nota. Es que, digamos, aquí viene entorchado, 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 y en este punto parece desentorchado e incluso ya puedes ver el reflejo de la luz de diferente forma, porque se mira como que se hubiera abrillantado, ¿ya? Entonces, inicialmente, cuando uno estaba trabajando con las limas que tenían más características austeníticas, cuando esto te pasaba, era el equivalente a decir, bueno, tuve suerte, no se rompió, la logré sacar entera y ahorita la desecho. El problema ahora es que cuando metes una lima con más características o más en su fase martensítica, esto tiende a pasar mucho, porque es como lo que les decía del cuchillo de metal y el cuchillo plástico. Las martensíticas, las que están en fase martensítica o tienen características predominantemente martensíticas, se van a desdoblar, por decirlo así, y cuando se esterilicen vuelven a su posición original por su capacidad de memoria de forma,
¿ya? Entonces, en esos instrumentos se recomienda unos 4 o 5 casos máximo, cuando a veces hay gente que te dice, mira, lo que te conviene es sacar unos 4 casos con ella. Si tenés un caso muy difícil que está muy esclerosado el conducto o algo, contalo doble. Obviamente, si tuviste una molar de 4 conductos esclerosada contra un canino, por ejemplo, pues, obviamente en uno casi no va a sufrir deformación y en la otra va a sufrir mucho. Entonces ahí también se cuenta doble. Y básicamente sería limitar a lo que sea, lo máximo que sea posible su reutilización, dependiendo a los costos a los que estés trabajando. Respuesta exacta no hay. Queda como a criterio de cada quien cuánto lo puede usar, ¿verdad? Yo, generalmente por mis protocolos, yo puedo sacar unos 7, 8 casos con un sistema de limas rotatorias. Ya con el séptimo, octavo, ya les digo, ya me estoy arriesgando un poco, pero generalmente es algo bien librado de esa parte. Pero tengo algunos protocolos de protección de esa lima que tal vez si a alguien le va interesando el tema de la endodoncia, más adelante yo se los voy a ir explicando como en persona qué es lo que yo hago y cómo hago que se salven un poquito. Ahorita no los voy a meter a eso porque solo los voy a confundir. Así que espero haber respondido tu pregunta. Sí, gracias, doctor. ¿Quién era? Víctor Díaz, de la A. Víctor Díaz. Doctor, Sí. disculpe, fíjese que Fernando Ruano quiere entrar, dice que si le puede permitir el acceso. Ok. ¿Y él es su novio? Señorita, él es su novio. No. ¿Usted quiere que sea su novio? Es broma. No, doc, pero es Es compañero. broma. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a sacar. Ok. ¿Ya entró el joven Ruano? Sí, doc, gracias. Ok, hay una patoja ahí a la que le gusta, hay que ponerse pilas. Bueno, entonces, este era la parte del deber que habíamos dejado. Aquí hay un par de terminologías importantes. El punto de concentración de estrés, ya vimos que es donde se genera un cambio brusco de la forma geométrica de la lima, que es lo que platicábamos con Víctor ahorita, es decir, si se desentorcha una lima, ese va a ser donde se desentorcha, ese va a ser el punto de concentración de estrés. Es decir, generalmente hubo fuerzas hacia ambos lados y se empezó a desentorchar en esa parte. ¿Ya? De ahí había el término estrés, que va a ser una fuerza deformante medida en un área determinada. No hay que confundirlo con la tensión. O sea, el estrés va a ser la fuerza aplicada directamente a un punto, la tensión va a ser la cantidad de formación que experimenta ese instrumento, y de ahí vienen otros términos que hay que entender ahí. Hay un límite de elasticidad, que quiere decir que a la máxima tensión, es decir, cuando está la máxima deformación de ese instrumento, ese es el valor máximo que va a aguantar y volver a sus condiciones originales. Recuérdense que aquí estamos hablando de instrumentos que tienen esa característica de la superelasticidad y eso. Entonces, hay que entender todas estas terminologías. Por ejemplo, cuando hay una deformación que es reversible, es decir, que no excede el límite de elasticidad, va a haber una deformación elástica. Eso quiere decir que el instrumento se va a deformar, pero al quitar esa fuerza, va a regresar a su posición original. De ahí está lo que ya habíamos hablado la semana pasada, que era la memoria plástica. Va a permitir al instrumento recuperar su forma original de haber sufrido una deformación.
Entonces, en los instrumentos que son principalmente martensíticos, pueden sufrir una deformación que es aparentemente una deformación más allá del límite elástico, pero por tener memoria plástica, al calentarlos regresan a la posición original. Si el instrumento, por ejemplo, se deforma, lo calentamos y no regresa a la posición original, entonces lo que pasó con ese instrumento es que este no volvió a sus dimensiones originales y en ese momento, digamos, cuando ustedes ya hayan esterilizado incluso las limas martensíticas, que son las que nos vamos a utilizar, si ustedes miran que se desentorchó y no regresó con sus características de memoria plástica a su posición original, entonces en ese momento hay que desechar ese instrumento. Y de ahí el límite de plasticidad es el punto en el que una lima plásticamente deformada se rompe. Es decir, si yo tenía, vamos a verlo aquí. Si yo tengo este instrumento, tengo esta deformación, ¿cómo se llamará esa deformación? ¿Deformación plástica? Formación plástica. Esa va a ser una deformación plástica. Si la caliento, si caliento esa lima y regresa a su posición original, entonces ese instrumento tenía memoria plástica. Si esa fuera una deformación plástica y yo vuelvo a meter el instrumento dentro del conducto y sucede esto, quiere decir que yo sobrepasé el límite de plasticidad de ese instrumento. Entonces, todos esos términos, aunque parecen como muy complicados, ya cuando uno está diciendo, bueno, se deformó, ¿cómo se llamará eso? Deformación plástica. Si regresa a la posición original, tiene una memoria plástica. Una deformación elástica es cuando uno mete el instrumento, uno no mira la deformación y cuando sale el instrumento está en la posición original, pero generalmente ese instrumento sí desarrolló una deformación elástica, ¿verdad? Es decir, se deformó internamente porque estaba cortando y cuando quitamos la presión vuelve a su posición original. Así que esas son como la terminología que hay que saber de esta parte y a veces cuando uno va a una conferencia si no entiende esta parte, se pierde mucho en esa parte que es como muy técnica, muy de, bueno, aquí logramos mantener por la memoria plástica una deformación que no fue, ese tipo de cosas. Se volvió un poquito como complicado. Entonces, ¿cuáles son las causas de la fractura? Estrés torsional y fatiga cíclica. Yo les mandé el video de la fatiga cíclica, ¿verdad? Que es básicamente lo que miran ustedes aquí. Cuando uno desarrolla un instrumento, dice, miren, le puse ciertas características, la aleación fue manejada a tal temperatura para darle ciertas características martensíticas, hágame la prueba de fatiga cíclica y fue el video que les mandé, ¿ya? Si mal no recuerdo, creo que ¿cuánto tardó en romperse el instrumento? ¿Si alguien se acuerda? Como 2 minutos, 2:30, más o menos. Sí, como 2:30, ¿verdad? Entonces, ese instrumento tiene una muy buena capacidad a la fatiga cíclica, es decir, se puede meter en una curvatura muy marcada y el instrumento sigue rotando y rotando y rotando y rotando. Entonces, ¿cuándo se rompe el instrumento? Cuando hay una rotación dentro de una curvatura y eso se hace en un uso extensivo, es decir, le dio demasiada vuelta hasta que se rompió. Ahorita vamos a ver en el protocolo cómo se manejan los instrumentos para saber cómo no generar esa fractura por fatiga cíclica. Y de ahí está el otro, que es el estrés torsional. En ese estrés torsional, puede ser por una presión excesiva, es decir, topé con algo, la sigo empujando, hago que presione la punta contra la base del instrumento, se genera un punto de concentración de estrés y en ese punto se fractura el instrumento. Inadecuada velocidad, un instrumento que estaba diseñado para funcionar a 500 revoluciones por minuto, yo la meto a 1000, empieza, atora la punta, se rompe el instrumento.
Entonces, bloqueo de punta, inadecuada velocidad y presión excesiva son lo que me generan el estrés torsional. Y estas dos son las causas de fractura del instrumento. No son entidades separadas, pero se pueden explicar individualmente. Es decir, generalmente puede ser que esté rotando y el instrumento está muy caliente, se atora la punta. Es decir, ya no vamos a saber si fue la fatiga cíclica o el estrés torsional que lo rompió, o una combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver. Aquí, por ejemplo, está atorada la punta del instrumento y el instrumento sigue girando, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte se van a... Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ahí atoraron el instrumento está girando, está atorada la punta y en algún momento se va a romper. Es decir, va a haber una fatiga torsional. Aquí van a empezar a ver microcracks y después de eso se rompe el instrumento. Por el contrario, la fatiga cíclica... En la fatiga cíclica, por ejemplo, pues se está moviendo, está girando el instrumento sobre una posición hasta que empiezan a haber microfracturas y se termina rompiendo el instrumento. Es decir, aquí ni siquiera está rotando, sino que solo se está moviendo el instrumento de un lado al otro, como cuando uno va a cortar un alambre, empieza como a moverse a un lado, al otro, ¿no? Y entonces esas tensiones, esas estrés que está generándose ahí, hace que el instrumento se rompa. Entonces, para que entiendan bien cuál es la diferencia entre una y otra. Así que esas son las dos grandes causas de fractura de instrumentos y es lo que debemos de evitar. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ver. Creo que no me voy a... Bueno. Vamos a ver un poquito. Lo de la parte de la elasticidad es la propiedad de un cuerpo para deformarse bajo un estímulo externo, en este caso una fuerza, y después recuperar su forma original. Y habíamos dicho que el límite elástico es el punto donde más allá de él, el cuerpo no puede recuperar su forma original. Es decir, cuando se genera el brillo, el desentorchado en algún punto de estos, genera un límite elástico. Lo que pasa es que antes las clases eran muy sencillas porque decía, si se deformó, ya logró el límite elástico. Ahora, con los nuevos instrumentos, esto se deforma en una forma superando ese límite elástico, pero cuando subimos la temperatura, entonces esto regresa a la posición original por la capacidad de estos instrumentos de la memoria de forma térmica. ¿Ya? Ese es el término. Eso fue lo que vimos la semana pasada. De ahí, ¿qué hay que saber? Como les decía, el estrés torsional y la fatiga cíclica, aunque pueden ser explicados individualmente, generalmente están interrelacionados. Entonces, por ejemplo, cuando un instrumento se trabaja a un torque muy alto, eso quiere decir que yo tengo una pared que está como muy estrecha, ¿ya? Está atorado aquí, ¿ya? Está girando en esta parte, está como muy estrecha, el motor sigue girando, la lima se empieza a atorar, eso quiere decir torque alto, eso va a disminuir su capacidad de resistencia a la fatiga cíclica. Es decir, si normalmente yo lo metía suelto, así como estaba en aquel video, y me duraba 2:30, si yo lo aprieto contra las paredes, ¿ya? O aumento el torque, que digamos en los motores que ustedes van a manejar tienen una graduación de torque. Si aumento el torque, es decir, la fuerza aumenta, las paredes están como más presionadas, por ejemplo, yo podría aguantar tal vez 1:30, un minuto. Entonces, la fatiga cíclica va a estar directamente relacionada con el estrés torsional, es decir, el hecho de estarle dando vueltas a eso me va a disminuir la capacidad de fatiga cíclica. Igualmente, si a la inversa se ha demostrado que el estrés cíclico previo
reduce la resistencia a la torsión del instrumento. Es decir, que si yo hago como estaba preguntando, creo que era Javier el que estaba preguntando cuántas veces. Yo a esta lima llevo 8 casos. Ya. Es mi 9º caso. Y el 9º caso, por mala suerte, hice un central. Primero hice un central, un lateral, un canino. Ahorita ya lo voy a meter a un conducto mesiobucal de un molar superior. Bueno, está muy atorado. Entonces, si originalmente en el caso 1 me hubiera aguantado probablemente por cuestión de torsión unos 2 minutos, en el 9º caso probablemente la fatiga cíclica se va a dar a los 20 segundos. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que están interrelacionados ambas cuestiones de fractura, ¿verdad? Que hay que saber entonces que a menor presión, torque y tiempo de uso podemos prevenir de mejor manera la fractura del instrumento. Por eso, si yo compro mis rotatorias y hago 2 casos, probablemente no me va a fracturar nada. Si hago 10 casos, lo más seguro es que voy a dejar el pedazo de lima metido ahí internamente. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Dígame. Bueno, en el caso de disminuir la manera de la fractura, las revoluciones por minuto del motor no afectan en nada, solo es el torque del motor que tenemos que tener en cuenta. No, obviamente que sí, ¿verdad? O sea, si lo giras más rápido, como viste en la diapositiva anterior, por ejemplo, si le aumentas la velocidad, le metes más estrés torsional y las posibilidades de fractura son más altas. Pero ¿qué vamos a respetar nosotros? Es decir, no porque vaya en el 9º caso, si el primero lo hice a 500, el 9º lo voy a hacer a 250. O sea, no, ahí el instrumento no va a funcionar. Se va a atorar el instrumento y se va a romper de igual manera. Entonces, sí tenemos que respetar las reglas del fabricante. Por eso es tan importante saber las reglas del fabricante. Y por eso, no sé si sos vos el de los que si podías comprar los otros instrumentos, creo que sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, va, entonces, si yo autorizara que cada quien compre un sistema de instrumentos, tendríamos que ponernos a averiguar con el fabricante, número 1, a qué velocidad nos la recomienda. Número 2, a qué torque nos lo recomienda. Y de ahí el tipo de técnica, si tiene una punta activa, si tiene una punta inactiva, ese tipo de cosas. Entonces, ahí no se va a variar la velocidad, sí se va a recomendar que se haga la menor cantidad de uso. Entonces, la menor presión, el torque tiene que estar respetado según los parámetros del fabricante y el tiempo de uso tiene que ser bien limitado. Ahorita vamos a ver el protocolo de utilización del instrumento y ahí podemos pasar. Esto lo vimos la semana pasada, así que no me voy a detener aquí a menos de que haya alguna duda en la fase austenítica o la fase martensítica de los instrumentos. ¿Alguna duda en esta parte? Doctor. Sí. Perdón, yo solo tengo una duda. En el documento mencionaban falla o fatiga torsional o flexural también como una de las razones de fractura. Esto es lo mismo que estamos viendo aquí en la fatiga cíclica, ¿verdad? Exacto, sí, estamos hablando de la misma, de las mismas cosas. Si lee la definición va a ver que es exactamente lo mismo. Es Sí. decir, si nos vamos a las definiciones como tal, probablemente en algún punto va a decir que si atora la punta y sigue girando, va a haber una fatiga en ese punto y va a romperse. Entonces, ahí la pregunta es, ¿se rompió por fatiga cíclica o por torsional? Y lo que hay que entender es que no son entidades separadas, sino que están combinadas las entidades y probablemente van a ser combinaciones de cosas las que estén pasando. ¿Ok? De todas maneras, esto lo hacemos únicamente para que ustedes entiendan qué está pasando. Si ustedes siguen un posgrado, ustedes tienen que entender más o menos esta parte. Si van a alguna conferencia y alguien se pone a hablarles, lo que queremos es que ustedes sepan, bueno, puede pasar 2 cosas. O que la rotaron demasiadas veces o que se atoró en algún punto, eso le generó un punto de estrés y se rompió. Esas son las 2 causas de fractura del instrumento y es lo que tenemos que ver. Pasándolo, digamos, a los protocolos, lo que hay que entender es que, bueno, número 1, yo tengo que disminuir los puntos, estos puntos de concentración de esfuerzo. De lo que hemos visto hasta este momento, ¿quién me dice cómo disminuiríamos un punto de concentración de esfuerzo?
Menos curvatura, quizá. Ok, ¿dónde? ¿Cómo lo hace entonces? Uy, no sé. ¿Quién es? ¿Quién es? Un acceso amplio. École. ¿Quién fue la primera? Sara Sosa, Sara Sosa. de la A. De la A. Todavía no la conozco, ¿a Sara? ¿O sí ya nos conocimos? Bien, ya nos conocíamos, claro que sí. Ok. Yo fui la que le pregunté lo del motor de... ¿Te recuerdas? Salí corriendo cuando lo vi. Ah, usted es Sara Sosa, mire, pues. Ok, perfecto. Sí, Ajá. ahorita sí. Bueno, entonces, Sara, esa es eso que dijo su compañero, es lo que tiene que hacer. O sea, usted está bien, usted dice, bueno, menos curvatura. Yo no puedo deshacer la curvatura dentro del conducto. Lo que sí puedo hacer es que para llegar a esa primera curvatura, yo haga la llegada como más recta posible. Entonces, eso se traduce a, tengo que tener un buen acceso. No sé quién fue el que dijo lo del acceso. David Alemán. David Alemán, ok. De la B, ¿verdad? Sí, pi. Bueno, y David está en lo correcto, es lo que les decía yo, mire, empiece ahorita siendo un poquito agresivo con la parte de acceso, si quiere llévese un poquito de pared, déjela bien expulsiva para que pueda ver el conducto desde la parte de arriba de la pieza, y ahí se quitó un primer punto de concentración de esfuerzo, es decir, si cuando entra la lima ya entra curvado, por ejemplo, yo estoy en un conducto mesiobucal, y la lima queda orientada hacia la raíz, hacia las cúspides distales, yo ya sé que ahí tengo un punto de concentración de estrés. Y si ese conducto tiene una curvatura adentro, va a tener un segundo punto de concentración de estrés, y aparte está que se puede atorar en el ápice, ahí hay un tercer punto de concentración de estrés. Entonces, traduciendo todo esto, lo que yo quiero es que ustedes se lleven la idea de que lo primero que tengo que hacer es una buena instrumentación, un buen acceso. Y el segundo punto debería ser, ¿qué otra cosa puede pasar? Bloqueo de la punta podría ser otro. ¿Cómo evito un bloqueo de la punta? ¿Cómo hago para que ese instrumento que está rotando totalmente no se vaya a enclavar ahí, sino que haya suficiente espacio para que él pueda seguir rotando? ¿Quién me ayuda ahora? ¿Alguien? ¿Cómo hago para que el instrumento no se me vaya a atorar ahí dentro del conducto? Doctor, una pregunta, no sé si estoy en lo correcto, pero no es el dispositivo Apex que utilizaba una vaina de Niti, ¿no? No, 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 perdón. no. ¿Alguna otra? Recuérdense que es de lo que ya hemos visto. Con la irrigación. Irrigación me podría servir como un lubricante, si esa podría ser una opción. Y la más lógica, si yo tengo algo que entra como muy atorado, cuando yo entro pongo un cono de gutapercha. ¿Perdón? Un número menor. Aquí no va a tener chance de números menores porque vienen 4 limas, recuérdense. Pero sí por ahí va la cosa. Si usted tiene, Tal vez pasar la lima Patencia. vamos a utilizar un sistema de limas antes. Entonces, patencia sería 1. Ahí me va a permitir que no vaya a haber bloqueos de viruta en la punta. ¿Quién dijo patencia? Juan Carlos León. Carlos León, estás en la A. Sí, Ok. ¿Y la niña que dijo el número menos, quién era? Diana Zulesio. Ah, Diana. Ok, gracias, Diana. Bueno, entonces, aquí no vamos a tener instrumentos más pequeños, pero sí podemos, digamos, meter un instrumento manual. Entonces, ¿qué hacemos? Patencia está bien, hacemos 15, 20, incluso 25. Entonces, si nosotros instrumentamos manualmente primero, nosotros ya liberamos en buena medida la parte de los conductos en la parte inferior. Entonces, va a evitar que ese instrumento se atore en el conducto. ¿Ok? Así que ahorita vamos a ver ya el protocolo.
Hubo un muchacho de la A, me dijo su nombre, el muchacho de la A, Juan Carlos, creo que era, ¿no? Sí, Juan Carlos León. sí. Juan Carlos León. Aquí estás, Juan Carlos. Muy bien. A ver. Sí, gracias, Juan Carlos. Y a Diana no le vamos a poner punto que ya sacó 100 en todo ya. Bueno, entonces, miremos esta parte. ¿Vieron esta parte, verdad? ¿Sí vieron esto en el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro que sí. Bueno, entonces hay 4 limas, ¿verdad? Entonces tenemos 4 limas. Esta, la primera lima, va a ser una lima corta, ¿ya? Incluso la parte activa que ustedes van a ver aquí, si la comparan con esta, es más o menos por aquí. El total de esto generalmente mide 16 milímetros, ¿ya? La parte activa mide 16 milímetros. De ahí hay 9 milímetros normalmente en los instrumentos para hacer un total de 25 milímetros. Quiero ver, 9, sí, 9 milímetros. Entonces, el bastadito mide 9 milímetros esta parte. Esta lima corta sirve para también liberar esa parte de las tensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta? Esta primera me va a trabajar en el tercio coronal del conducto. Entonces, me libera toda la parte superior. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis instrumentos se atoren en la parte inferior. ¿Quién me dice si las técnicas de estos instrumentos son crown down o son ápico coronales? Crown down. Crown down. Crown down. Ujú. ¿Por qué? Porque van de coronal hacia el ápice. Ajá, y la última ya llega hacia el ápice. Vamos a preparar la porción coronal con este instrumento. Es decir, esta va a entrar aquí y me va a preparar el primer tercio. Y de ahí estas van a entrar a longitud de trabajo. Entonces, ¿será crown down o será ápico coronal? Crown down. Crown down. Bueno, en teoría la respuesta correcta debería ser crown down, porque estamos preparando primero el tercio coronal y después estamos bajando. Esta, por tener un taper, ¿qué taper tienen estos instrumentos? La primera tiene 10 y de ahí se rota entre 4 y 6. La primera no era 6. No. ¿Perdón? Hasta donde yo sé, la primera tiene taper 10. Ah, La primera Es tiene... una- me La confundí. primera tendrá 10. ¿Quién me dice eso? Yo Sí, vi creo que decía taper 6, no sé. Creo que tiene taper 10 por ser la orifice shaper. Ujú. Vamos a ver. Bueno, esta primera va a tener una punta 25. ¿Ya? Esta primerita. Perdón. Estoy al revés. Ah, sí, doctor, era 10. Sí, perdón, me confundí. ¿Cuál? ¿Cuál La de 10? primera sí tiene taper La 10. primera coronal es taper 10. Es Ajá. usualmente. Sí, y era la segunda, la del 6. No es la segunda. ¿No es la segunda? Ah. La Es segunda. la tercera. La tercera. Ay, perdón. O sea, miren pues. Aquí está, miren. Entonces, la primera va a ser una punta 20 con taper 10. Es decir, que el segundo milímetro va a tener 30, el tercero va a tener 40 y así sucesivamente.
esta es corta. Esta lo que está haciendo es que yo tengo mi conducto aquí y me va a hacer una preparación ancha en la parte de arriba. De ahí la siguiente es una 20-04, punta 20, por eso tiene el mango amarillo, punta 20 y tiene taper 04. ¿Por qué la primera es con taper 04? Porque se va a estrechar mucho, ¿ya? Entonces va a estar bien estrechito. Y la siguiente va a ser un 25-06. ¿Por qué? Porque esa siguiente lo que va a hacer es que me va casi a hacer una línea con esto. Es decir, va a tener más conicidad y me va a ampliar la parte del conducto. Y la última va a ser una 35-04. Pero déjenme un segundito. Vamos a ver esto. Vamos a mostrarlo aquí. Vamos a ver el video que les mandé del doctor Jenner. Él es el líder de marca de Meta Biomed para Latinoamérica. Hay otro doctor en Costa Rica que también se dedica a la parte esa, pero el mero es el doctor Jenner. Así que él ha generado estos videos como educativos. Entonces, aquí van a ver ciertas características, pero es que fíjense que estoy teniendo problemas. Lo voy a ver aquí en mi catálogo de una vez. Hay algo que no me está encajando aquí. Les mandé un catálogo también, que si lo pueden revisar, ahí están los datos de cada lima. Entonces, ahorita se los verifico, lo anotamos y ya lo dejamos establecido, ¿ok? Entonces, Fíjese que yo estaba tratando de ver eso que subió el catálogo y no se pudo. Decía que no se podía abrir el archivo. ¿alguien más tuvo problemas para abrirlo? Igual, doctor, tiene error. Yo también, doctor, disculpe. Ok, bueno. De todas maneras, es el catálogo de la marca. Sí, es cierto, aquí me estoy tratando de meter y aquí está. Bueno. Entonces, tal vez voy a subir otro donde podamos verlo. Voy a hacer capturas y lo subo como un documento de Word o un PDF. Entonces, tenemos, según las características de estos instrumentos. Ahorita nos vamos a meter a Aurum Blue y esto generalmente es simplemente porque ustedes esto es lo que van a utilizar, pero ustedes deberían de saber esto para cualquier sistema que ustedes vayan a utilizar. Entonces, vamos a tener una primera que va a ser una punta. ¿La primera qué punta tiene? 20. 20, correcto. La primera va a ser una punta 20 y va a tener un taper 10. Entonces esta es 20, 30, 40, 50, 60. Es una corta, sirve para preparar la porción coronal del conducto. ¿Qué quiero? Que mi siguiente instrumento no se vaya a atorar en la porción coronal, sino que pueda bajar a tercio medio y apical, ¿ok? Entonces, el siguiente instrumento, ¿qué punta va a tener? 20 también. 20, ¿y qué taper? 6. Ay, 4. 4. Con el 6 es 4, perdón. Es 4. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero en este caso? Bueno, lo siguiente que quiero es que mi instrumento entre libre hasta la porción apical, es decir, yo me voy a ir con el segundo instrumento, el amarillo, a longitud de trabajo. Y ese me va a trabajar contra las paredes. Generalmente un conducto va a estar más o menos entre un punto 15, punto 25 de apertura de abajo, así que un 20 está intermedio y yo voy a poder bajar. Número 1, porque ya hicimos un pre-flaring que se llama en inglés, que es abrir la embocadura del conducto. Número 2, yo ya hice una instrumentación manual generalmente hasta lima 20. Nunca van a ingresar estos instrumentos si ustedes no han instrumentado manual, así que no vayan a pensar que como ya tienen rotatorio, ya no tienen que hacer manual. Tienen siempre que sacar conductometría, tienen que instrumentar ese conducto hasta una lima 20 y después, ya después de haber irrigado, de haber pasado patencia y todo para asegurarse de que no hayan metido viruta al fondo del conducto, entonces ya pasamos con el instrumento
2004. Aquí está. Entonces ya pasamos al orifice opener y después pasamos a la 2004. Entonces esta primera lima 2004 tiene que llegar a longitud de trabajo. Yo voy a hacer movimientos como que voy bajando. Si siento resistencia me salgo, vuelvo a tratar de bajar. Si siento resistencia me salgo. Eso es bien importante porque ya vimos los métodos de fractura. Si yo le pongo presión, entonces voy a atorar la punta y ese instrumento se va a atorar, va a generar un punto de estrés y se va a fracturar. ¿Por qué? ¿Por torsión? Por torsión, exactamente. Se atoró la punta, yo seguí necio tratando de bajar, empujé la punta, la atoré y por torsión se rompió el instrumento, ¿ok? De ahí el siguiente instrumento lo que va a hacer es una punta. ¿Qué color tiene aquí? Rojo. 25. 25 y taper. 6. 6. Taper 6. Solo vamos a revisarlo a ver si estamos bien. 2506. Sí, aquí ya encontré dónde está el error de esta diapositiva. El error está en este que dice 25. Y sería 35, ¿verdad, doctor? Es 3504, sí. Es por eso es que algo no me encajaba aquí. Y en el... Ajá. Es que fíjese que yo estaba buscando y hay otra que es la T1.5, que es 1025 con taper de 4. ¿Pero de Sí, qué yo también sistema? la vi. De Claro. Ahí tal vez estás... Perdón, Auron, ¿qué me dijiste? Auron Blue. Auron Blue. Hay una 25F. Ajá, es que digamos, es el T1, que es la de punta 20 con taper 4. Luego hay otra que es la T1.5, que es la de 25 con taper 4. Uy, pero no sé ni de dónde viste eso. ¿Será del Auron Blue, el Auron G, el protocolo Auron G? No, el Auron Blue, que tengo una imagen. Hay Bueno. una tablita ahí en el manual que nos envió. O sea que sí lo lograron abrir. Algunos sí lo lograron abrir. Y ellos sí, ya lo pasamos en la clase ahorita. Ok. Bueno, pero ustedes... Ok, bueno. Ya vi lo que me están diciendo. Ok. El kit que nosotros pedimos tiene estas 4. Y aquí hay un error en este 2504. Esta debería ser la 3504 porque es la que está en la imagen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, solo para que quedemos claros y no vaya a haber errores posteriores. Oyen, no les estamos pidiendo los otros kits, así que nos vamos a quedar con el kit básico, que es este que ustedes tienen aquí. Lo único adicional que les pedimos, si no estoy mal, era la 40 y creo que les pedimos una 45, ¿verdad? Si alguien me confirma que había en el instrumental, hay otro kit de una 45 y una 40, si no estoy mal. Bueno, no se preocupe, no nos hagamos bolas. Mañana lo reviso en el laboratorio cuando tenga los instrumentales ahí. Nosotros vamos a trabajar con el kit básico. Entonces vamos repitiendo, muchachos. Y anótenlo para que no nos vayamos a confundir. Vamos a tener una 20, 20, 10, 20 taper 10, 20 taper 4, 25, 2506 y 3504. ¿Ok? ¿Qué características van a tener? Esta, la 1, la corta, la Orifice Shaper, tiene un corte seccional que es básicamente esto. Si ustedes cortan la lima en algún punto, van a ver que es cuadrada, ¿ok? Entonces, esta primera es cuadrada. ¿Estamos bien? La segunda, la 2004, es cuadrada, ¿ya? Y de ahí, la roja, que es la 25, y la 35 son de un corte triangular, más o menos como el que se mira en el dibujo. No sé si se mira mi lápiz marcando ahí, en la parte de arriba. Sí, doctor. Sí, vaya, donde estoy marcando aquí, esto tiene como forma triangular, ¿ya? Entonces, estas dos van a tener forma triangular.
todas tienen una punta no cortante, por eso es bien importante que ustedes primero hagan la parte de la instrumentación manual. Y todas han sido tratadas, la superficie con tratamiento térmico y electropulido. ¿Para qué sirve electropulido? Para no dejar Para eliminar irregularidades en las paredes. ¿Para qué? Para no dejar irregularidades en las paredes. ¿Las paredes de qué? ¿De dentina? No. Del No. conducto. Sí tiene que ver con irregularidades, pero no en las paredes del conducto. En las paredes de la lima, ¿no? De la lima, correcto. Si quedan puntos de fisuras en la lima, porque la tratamos, qué sé yo, limada o le dimos forma como cortándola con algo, entonces me quedan microfisuras. Y esas microfisuras son los puntos de concentración de estrés posteriores que pueden hacer que se rompa, ya sea por torsión o por fatiga cíclica. ¿Ok? Por eso va el electropulido. Y lo de la tratamiento de superficie térmica con calor, eso es para darle las características al instrumento. Eso es de lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, estas van a tener ¿qué características? ¿Austeníticas o martensíticas según este tratamiento de la superficie a base de calor? Martensíticas. Y si yo le dijera, explíqueme por qué usted dice que es martensítica. Porque es flexible. Bueno, todas las limas de níquel titanio son flexibles. De hecho, todas las limas de níquel titanio tienen súper elasticidad. O sea que las hace súper flexibles. Pero si yo les dijera en esta imagen, explíqueme usted aquí por qué usted dice que tiene más características martensíticas que austeníticas. No es porque regresa rápidamente a su posición normal. Si regresa a su posición original, ¿eso la haría austenítica o martensítica? Austenítica. Austenítica. Cuidado ahí. Oye, no sé quién era. Si yo la muevo y regresa a la posición, si yo le pongo presión hacia el lado derecho, inmediatamente regresa a la posición original, eso la hace con características más austeníticas que martensíticas. Pero en la imagen hay algo. Si alguien se puede fijar. Que está curvada. Que está curvada. Y aquí abajo dice pre-bendable. Y eso pre-bendable quiere decir que yo la puedo precurvar, es decir, que yo la voy a llevar a esta posición donde está como en forma de S. Y eso inmediatamente debe hacer, bueno, esta lima ha sido tratada con calor para que tenga características martensíticas. Entonces ahí van viendo cómo se va armando toda la clase, ¿vale? La semana pasada los dormí hablándole a austenítico martensítico. Ahorita ya tienen que entender por qué es martensítica, por qué no es austenítica. Si la caliento, ¿qué pasa con este instrumento? Ahí sí regresa a su forma. Memoria de forma, y ahí la estoy llevando a su característica austenítica original. ¿Ok? Para quien me dijo, es que es austenítica porque le pone presión y regresa inmediatamente. No. Eso es si fuera totalmente o con características austeníticas. Entonces. Doctor, perdón. Yo estaba viendo el cuadro, pero dice que, o sea, una característica martensítica es la memoria de forma, más no la austenítica, o es al revés. Aquí, mira. Mira, pues. ¿Este cuadro? Ajá. Bueno, solo que esta memoria de forma que te está diciendo aquí es, yo la deformé, se sometió a calor y regresó a su posición original. Yo la tenía aquí, vamos a ver. La tenía aquí así, la sometí a calor y regresó a esta posición. Esa es memoria de forma. La otra es rígida a temperatura ambiente, que es lo que decía tu compañera. Si la llevo para acá, pum, inmediatamente regresa a esta posición. Entonces, obviamente hay una memoria de forma en ambas, ¿verdad? Porque las dos están regresando a la posición original. Pero cuando se habla de esta memoria de forma, aquí lo que te está diciendo es, usted la deforma, usted la va a ver como que se desentorchó aquí, en este punto, la calienta y regresa a la posición original. Regresó a su memoria de forma. Y ahí se recuerdan que la memoria de forma estaba dividida en dos, ¿verdad? Se recuerdan que había una memoria de forma térmica
¿Y la otra cómo se llamaba? Memoria elástica. Memoria elástica, ¿ya? Se los repito para que no se les vayan a hacer bolas. Yo sé que son como, no sé, a veces me dicen incluso, ¿para qué les das tanto? No les expliques eso, solo los vas a confundir, pero yo creo que es importante que ustedes sepan con qué están trabajando y qué es cada característica. Vamos a ver si lo encuentro aquí ustedes. Yo la verdad me confundí, doctor, le soy honesta. ¿Quién se confundió? Yo porque la vez pasada, ¿se recuerda las 2 limas que nos enseñó? Y nos dijo Ajá. que ambas tenían más características martensíticas. No, yo no dije. Yo sí le entendí, que nos dijo que ambas tenían así. No. Ay, Dios, lo peor que ya no encuentro eso. Vamos a ver. Aquí. Entonces, mire pues. ¿Se recuerdan que había una que la empujábamos y regresaba a la posición original? ¿Ya? ¿Sí se recuerda? Sí, doctora. La niña que no sé, que ya se confundió. ¿Se recuerda que Sí, hay sí me una recuerdo. Sí. que estaba rígida aquí? Si yo llevo esta para... Ay, perdón. Si yo llevo esta para abajo... Si yo llevo esta para abajo, inmediatamente regresa a la posición original, esa lima ha sido tratada para preservar sus características austeníticas. ¿Ya? Ya. Lo que es más importante de todo es que ustedes sepan que un instrumento va a tener las dos fases. Es decir, es que es un poquito difícil que lo entiendan porque, o sea, un instrumento puede tener las dos características, ¿me entienden? O va a tener características de ambas, pero va a haber una que va a dominar sobre la otra. En ese instrumento que yo lo empujaba y regresaba a la posición original, ellos lo trataron a cierta temperatura, entonces le dieron características austeníticas. Es un instrumento mucho más rígido, pero mucho más eficiente para cortar, era lo que les decía la semana pasada, ¿ya? Ahora ustedes en sus manos van a tener un instrumento con más características martensíticas, porque este ha sido tratado con un control memory, con un sistema de calentamiento y todo que se llama control memory. ¿Qué hace eso? Yo le pongo la presión al instrumento y el instrumento me queda doblado, ¿ya? Entonces, ese instrumento que se quedó doblado, o sea, que yo lo pude precurvar para meterlo dentro del conducto, va a tener más características martensíticas, es decir, se puede deformar martensíticamente, ¿ya? Si lo caliento, lo regreso a sus características austeníticas, porque es donde lo hicieron, digamos, ese instrumento lo hicieron recto, ¿ya? No sé si me explico. Entonces, lo que tenemos son instrumentos que van a estar en diferentes fases. No los quisiera confundir, pero por ejemplo, si tengo uno con características predominantemente austeníticas y lo caliento, yo lo puedo precurvar. ¿Ya? Entonces lo puse en la otra fase porque yo lo calenté con el flameador que tenemos yo lo calenté y ahora la puedo precurvar. ¿Ya? Entonces, tienen ambas fases, pero cuando están en la caja, si yo la saco y se regresa a la posición original, es austenítica. Si yo la puedo precurvar, entonces tiene características martensíticas. Entonces, Aurum Blue es una lima con control de memoria. ¿Cómo lo hicieron? La trataron a cierta temperatura, le hicieron ese baño azul y toda la cosa. Entonces ahora la puede precurvar. Si esto fuera austenítico, usted la empujaría aquí y la lima se quedaría aquí recta. O sea, usted la empuja y regresa, ¿ya? Entonces, aquí, obviamente, como creo que era, no me recuerdo, creo que era alemán que me estaba diciendo, es que en el cuadro decía la otra cosa. Tienen que saber que cuando hablamos de alta elasticidad, todos van a tener alta elasticidad, ¿ya? Pero la elasticidad no tiene únicamente que ver con que yo la llevo para acá y la regreso para acá, sino que en movimientos, en dejarla en esta forma, hacerla como muy plástica para acá, eso quiere decir también que tenga alta elasticidad, ¿verdad?
¿ya? Estos instrumentos han sido desarrollados para tener máxima resistencia a la fractura también porque se pueden como doblar como que fueran colochos ahí internamente y no se rompen. Obviamente, por cuestiones de fatiga cíclica va a haber un momento en donde cedan, ¿ya? Y eso es básicamente la característica. No sé si los sigo enredando o los estoy ayudando. Veamos otra vez lo del electropulido. Este electropulido hace que tenga resistencia a la fractura, disminuyendo las microfisuras. Entonces, por ejemplo, si un instrumento yo lo hice como limado, digamos, para hacerle estas formas, va a tener fisuras. Entonces, lo que hacen es que lo electropulen y eso hace que esas fisuritas desaparezcan, ¿ya? Va a ser un instrumento con súper flexibilidad, es decir, que la puedo doblar mucho y me va a permitir precurvarlo. ¿Por qué? Porque tiene características más martensíticas, o está más en la fase martensítica que en la fase austenítica, ¿ya? Flexibilidad van a tener ambas. Lo que pasa es que se van a manifestar de diferente forma. Vamos a borrar esto. Y de ahí, Aurum Blue, lo único que hay que tener cuidado aquí es que estos estudios los hacen ellos mismos. Entonces, Aurum Blue, que tiene control memory, que tiene características martensíticas, puede aguantar hasta 1800 ciclos antes de romperse, quiere decir esto. La que yo usaba cuando yo empecé a trabajar toda la parte de endodoncia era una lima austenítica que si yo la doblaba, regresaba a la posición original, esa podía aguantar unos 300 ciclos. ¿Qué pasó? Yo aquí rompía en un mes unas 5 limas y aquí rompo una. No sé, imaginándome el número. O aquí rompo 10, aquí rompo una. ¿Qué sería 6? No, ya sé cómo sería. Sería, aquí en un mes yo rompo 6 y aquí rompo una. Esa es la proporción, ¿verdad? 6 por 3, 18, 1800. Entonces, por cada 300 ciclos que yo le doy a una austenítica, yo puedo sacar 6, perdón, al revés, ¿verdad? Saco 6 casos aquí y con este saco 1. Así es la proporción, ¿ok? No sé si lo sigo haciendo bolas. De repente y sí, porque hasta yo me estoy haciendo bolas ya. Bueno, entonces, aquí está otra vez lo que les decía. Es 20, 10 aquí. Y eso en la práctica de que les dejé hoy decía, ¿qué tamaño era? 20 con taper 10, 20 con taper 4. Este es 2506, 3504. ¿Por qué creen ustedes que hay diferencias en la forma? ¿Por qué no mandaron a hacer todas de la misma forma? Para tal vez por la cantidad de cortes, la resistencia que puedan tener. ¿Corte o resistencia? No, por ejemplo, las cuadradas van a tener más resistencia que las triangulares. Ok. ¿Quién va a atacar más dentina? ¿El grupo 1 o el grupo 2? Grupo 1. El grupo 1 va a trabajar contra más dentina. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay más tendencia a que se atore. ¿Qué necesito ahí? Si la quiero hacer como más robusta, más fuerte, agregarles más material. ¿Ya? Si quiero, ¿dónde van a haber más curvaturas? ¿Arriba, en coronal o en apical? Apical. Apical. Entonces ahí necesito un instrumento más Flexible. flexible. ¿Qué hago? Le quito metal, ¿ya? Entonces, todo, por eso les digo que aquí no me interesa mucho que ustedes aprendan del sistema como tal. Si yo quiero algo robusto que no se me vaya a romper, lo hago cuadrado. Esto sería el equivalente a una lima tipo K, ¿ya? La hago cuadrada. Si la quiero flexible, sería más triangular. Le quité esta porción y le quité esta porción, ¿ya? Entonces la hace como más flexible y esta sería una K-flex.
el doctor Jenner les dice, bueno, ahora pasate a una 35 flexible. Todo el mundo se queda como pensando así como, pero ¿por qué me estará diciendo eso? Entonces, simplemente porque como se llama K-Flex, dice, bueno, que es más flexible. Sí, ¿qué tiene? Bueno, le quitaron metal. Entonces la hace como más flexible. Y el mismo principio se aplicó en Aurum Blue. Tengo una que va a trabajar contra toda la dentina que está en la embocadura del conducto, la hago cuadrada. La primera, como es una punta delgada, es decir, tengo menos metal en la punta, tengo que hacerla como más resistente, la hago cuadrada. La tercera ya tengo más grosor en punta, es decir, aquí tenía esta puntita, 20, aquí ya tengo más grosor en punta y voy a atacar más curvaturas, entonces la hago triangular. Y lo mismo con esta. Aquí, aparte de haberle bajado de todas, ¿cuál creen que es la que tiene como más metal? La primera. Sí, muy probablemente sea la primera, como es la más cortita, obviamente no va a tener la misma cantidad de metal, pero en grosores, esta sería, vamos a ver, si fueran 10 milímetros, si fueran unos 10 milímetros de parte activa, serían 30, 40, 50, 60, 6 por 10, bueno, aquí llegará como a una, vamos a ver, si fueran 10 por 10, 100. Llegaría como a una 120 en este punto. Esta tiene 20 y va a tener 16, entonces tenemos por 4, 16 por 4. Así ustedes pueden ir conociendo sus instrumentos, ¿verdad? Es más o menos el ejercicio que tienen que hacer. 16 por 64. 64, más 20 en la punta. 84. 84, en este punto mide 84. Entonces aquí y esta sería 0.06 por 16, 96 más 25, 96, 121. 121, esta tiene 121 aquí, y esta sería 16 por 0.004, 64 más 35. Claro. 64 más 35, chicos. 99. Ay, te odio. 99. Entonces, lo que quería yo saber es, bueno, esta obviamente va a ser la más grande, pero esta no va a entrar a todo el conducto. Esto solo se va a quedar en el tercio coronal. La que está trabajando principalmente es esta. ¿Dónde está trabajando? Tercio medio y tercio cervical, tercio medio y tercio coronal, lo que no haya trabajado esta. Esta, como tiene un 99 aquí, va a trabajar un poquito en la parte de arriba y ella va a trabajar mucho en la parte apical, que me lo había preparado previamente la número 20. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es decir, bueno, esto tienen punta cortante, tienen tantos tapers. Una pregunta, digamos, ya cuando la gente está más metida en el tema es, doctor, ¿y por qué no está la 30? No existe. ¿Pero por qué no existe? ¿A quién se le ocurre? ¿Alguien? ¿Cuál fue la ventaja de los instrumentos de níquel titanio? Una de las ventajas. Flexibilidad. Flexibilidad y que nos ahorrábamos muchos instrumentos por los tapers. Entonces, esta tiene un taper 25 y 1 milímetro arriba, ¿cuánto tiene? 26. 31. 31, muy bien. Ah, número. Aquí el D1 tiene 31 y esta tiene 35 aquí en la punta. Entonces, básicamente, meter una 30 aquí, básicamente no estamos haciendo nada. Entonces, nos saltamos ese instrumento,
aprovechamos la capacidad de corte de los instrumentos y ya pasamos de 25 a 35 sin meter otro instrumento, porque ya básicamente esta me lo tiene preparado ahí 1 milímetro arriba, 30, entonces va a ser muy fácil que baje una 35 ahí, ¿ok? De ahí, ¿qué hay que saber en la parte de los motores? Van a encontrar todo esto a ustedes, entonces trae un montón de presets, ya sea que tengan el Latin o tengan el otro que les mostré, el Woodpecker, van a venir presets. Entonces, el M1 dice 300 revoluciones, 3 newtons por centímetro, ¿ya? Ay, se me fue ahorita se me fue. El torque viene en, bueno, no me recuerdo ahorita, se me fue el dato. Nanómetros por centímetro, creo que es. Nanómetros por centímetro, creo que es, sí. Entonces van a venir un montón de presets. Ya. Entonces, ¿qué me recomienda el fabricante? De Aurum Blue. 500 revoluciones 500. y 3 perdón, 2 de torque, no sé cómo se dice tampoco. 3 o 2. 2 decía en el manual. Ok. ¿Me lo confirma alguien? Creo que son dos. Correcto. De todas maneras, solo para que estemos todos ahorita, se los voy a volver a revisar. Y electropulido. Bueno. Vamos a quedarnos en 500 revoluciones y 2 de torque, ¿ok? Apuntémoslo eso, porfa, para que no vayamos a tener problemas. Entonces, ¿qué preset le ponemos al motor? El M8. M8, correcto. Entonces, si alguien es Aragán y no lo quiere poner manualmente, entonces se va a M8 y ahí va a tener 500 revoluciones y 200 de M. Sí hay que ver esta parte que dice CCW o CW. ¿Quién sabe qué es? La rotación de reloj contra horario. Horario contra horario. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado porque probablemente me va a tirar contra las manecillas del reloj y esa lima no va a cortar en esa dirección. Entonces habría que cambiarle a CW, ¿ok? ¿Listo? Entonces mañana lo primero que vamos a hacer cuando vayamos a trabajar con el grupo de mañana es revisar que esté a 500 revoluciones, a 2... se me fue la nomenclatura de estos 3 newtons. ¿Es fuerza gramo por centímetro? Gramo por centímetro, pero este no es gramo, vos, este es Newton por centímetro. newton, creo que es newton. Pero igual, lo voy a tener que revisar porque no me recuerdo ahorita cómo es. Bueno, y vamos a quedarnos en torque 2, ¿ok? Torque 2. Tenemos torque 3 ahí. Y estamos listos para trabajar. Que vaya en el sentido de las agujas del reloj. Y ahí estamos. Si alguien lo quiere hacer manualmente, van a haber unos donde pueda modificarlo. Y ya lo ponen ustedes. Por ejemplo, si lo quieren dejar en Memory 1, se van a ir a Setting Key. Aquí pueden subir la revolución o disminuirla. De ahí vuelven a pachar este Setting Key y les va a pasar a torque. Y ahí le pueden subir entre 2 y 3. Y de ahí el working mode, que si va para adelante o si va en contra de las agujas del reloj. Ahí por ahí, si alguien se pone a revisar su motor, se va a dar cuenta y que también están estos.
que dice 210 por 50. Estos no los vayan a usar porque estas son las oscilatorios. Esta da 210 grados para acá y desatora 50. 210 para acá y desatora 50. Esos son movimientos reciprocantes. ¿Ok? No lo vamos a ver en este año. Así que, pero si alguien quiere, va a tener que trabajar la parte esa de los reciprocantes. Generalmente uno se mete a un cursito y ya en un día puede salir como utilizando esa parte. ¿Ok? Entonces esa va a ser las velocidades. Miren, vamos a hacer la modificación. El torque es a 3, ¿oyen? Es a 3, como lo había anotado yo aquí. El torque es 3 y el protocolo según el fabricante, estas son las secuencias de Aurum Blue. Vamos a hacer. Pueden hacer embocadura. Yo les recomiendo siempre meterse con lima 8, 10, 15 hasta la 20. Después se meten a hacer orifice shaper. Después meten la shaping número 1, que sería la 2004 a longitud de trabajo. Shaping, la finishing 2504. Probamos ahí a ver qué baja. Si no nos baja esa, nos vamos a 3504, ¿ok? Y otra vez está variado, pero es la 3504 la que debería bajar aquí. Si miran, esta se llama shaping, es decir, esta solo está formando el conducto para que entren estas limas y estas ya son para terminar. Es decir, nadie se puede quedar en la lima 2004. Tienen que seguir por lo menos hasta la 25. Y mi recomendación es que ustedes siempre hagan una instrumentación manual con su lima maestra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al final... Bueno, doctor, llegué hasta la 2504. Bueno, mínimo en el laboratorio, y espero que en el laboratorio de la sección A están haciendo lo mismo, mínimo quiero una lima 30 para cualquier conducto. No quiero que estén obturando con gutapercha 25, sino que necesito por lo menos una lima 30. Como yo no tengo 30 aquí, voy a llegar a la 2504, si está como muy estrecho el conducto, y hago mi instrumentación manual con una lima 30 para asegurarme de que haya generado un stop apical. Y como mínimo yo voy a meter un cono de gutapercha, que en este caso puede ser una FM, no una MF, sino que una FM, y la voy a calibrar en la regla calibradora hasta el número 30 o hasta la lima maestra que yo haya escogido. Es decir, que este sistema solo me va a servir como para formar el conducto y el tope apical yo lo voy a generar manualmente. Cuando ustedes vengan y vean, doctor Chinchilla, mire, aquí está mi título de endodoncista y yo ya no hago topes manuales, entonces yo le voy a decir felicitaciones, obture como se le dé la gana. En el laboratorio de endodoncia usted va a hacer todo el sistema y después hace tope manual. Si alguien está dormido, que se despierte ahorita, porque si no, cuando vengan y me digan, es que yo la pasé y esa fue la que llegó, yo le voy a hacer bullying enfrente de todos y lo voy a hacer llorar ahí. Bueno, así que quiero topes manuales en esa parte. Si llegué a una 3504, usted puede hacer un tope manual con 35 manual, que va a ser un 3502, una 40, y si no hace tope ahí, se puede ir para arriba hasta una 50, 55, 60. En anteriores, ustedes nunca van a quedar con una 3504. Sí preparó paredes, pero el tope lo tienen que hacer con una 55, con una 60, incluso a veces con una 70. O sea que el tope siempre va a ser manual, ¿ok? Por eso a veces en anteriores les pedimos esta, que es la otra que les decía, que es la 4504, ¿ok? Así que eso es lo que hay en la parte esa. ¿Dónde estamos en el cuadro de Aurum Blue? Aquí están las austeníticas y Aurum Blue está aquí en CMWire. ¿Qué quiere decir? Control Memory Wire. O sea que tiene un alambre con control de memoria. ¿Dónde la pone? En la fase martensítica. ¿Qué hace? La hace flexible a temperatura ambiente. Entonces yo la saco de la caja y la puedo doblar así. Si la caliento, vuelve con su memoria de forma. Tiene alta resistencia flexural. Tiene baja resistencia torsional. Es decir, que si usted la atora, la va a empezar a desentorchar. Y si se combina con una fatiga cíclica, la va a romper.
aquí abajo, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Una muy buena flexibilidad del instrumento, es decir, la puedo incluso precurvar. La capacidad de corte ha ido baja un poco comparado con las austeníticas, pero eso se compensa un poquito modificando los tapers de los instrumentos. ¿Okay? Este era el otro instrumento que utilizábamos, era un K3XF. Ese es un tornillo, está en fase R aquí. Ese sí tenía características austeníticas, pero ya lo dejamos de usar. Es este, que ven aquí. Si lo pueden ver, es una lima bien grandota, bien robusta, y lo usábamos para los que tienen la manita pesada. Y de ahí pues fuimos cambiando, ¿verdad? Este sería K3XF, y por ejemplo esta es de las limas más flexibles que hay en el mercado, que es una lima M2, que estuvo viniendo mucho a Guatemala. Si ustedes la miran, comparado con esto es un tornillo y este es un cuchito bien finito. Lo único que se rompía y se entorchaba con mucha facilidad. Pues vamos a quedar por ahí. Este es el otro sistema que está en el manual que les decía que valía la pena revisarlo porque son limas que están en el mercado. Esta tiene la diferencia, muy parecida a la otra. La única diferencia que tenemos es que las partes activas, en vez de tener 16 milímetros, tienen 10 milímetros. Por eso se llama GL153 serie 10. También memoria de forma, buenos instrumentos, bien flexibles y todo. Un corte más redondeado, ¿verdad? Porque está solo cortando en la parte de la punta. Y eso es básicamente. Está también en la fase esta de CMware. Así que GL153, Aurum Blue son buenas opciones. Estas son las variaciones que hay. Mientras menos metal haya, más flexibles. Estas más cuadradas van a cortar mucho mejor, pero van a dar menos flexibilidad. ¿Ok? Aquí está un video del Dr. Jenner. Esto era lo que les decía. Era Javier, creo, de la sección A. Javier me preguntó, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a saber cuándo se vaya a romper el instrumento? Antes, si te pasaba esto que está pasando, Javier, en el dibujo. Mira aquí cómo se mira un brillo, ¿eh? El doctor lo calienta y desaparece el brillo. Eso es por la memoria de forma elástica de ahora de los instrumentos. Así que ahora ya no sabemos ni cuándo se nos van a romper, entonces lo mejor es llevar contados los casos y ahí nos olvidamos un poquito de la parte esa de bueno, si se estiró, la tengo que tirar o qué. Entonces la recomendación es, si miras un instrumento que se ha estirado así, bueno, ya no lo metes, instrumentas un poquito más manual, lo metes a esterilizar, si regresa a la posición original puedes seguir utilizándolo y si no regresa, ahí lo desechamos. ¿Ok? Bueno, creo que esto lo vamos a saltar. Ya no vimos el video, pero creo que ustedes ya lo tienen ahí. El video sí abrió, ¿verdad? Sí, doctor, el video sí. Sí, doctor. El video, ese nos sirve de guía más o menos cómo vamos a ir trabajando. El primer instrumento de GL entra solo a resistencia, que es probablemente lo más difícil para ustedes ahorita. Bueno, usted me dice, doctora, resistencia, pero ¿qué es resistencia? Cuando ustedes sientan que se está atorando ese primer instrumento contra las paredes, este que está aquí, inmediatamente hasta ese punto llegan, lo dejan. De ahí hacen una lima manual a ver si hay permeabilidad y ya pasan al siguiente instrumento, a este que sería un instrumento de shaping, ¿verdad? O sea, solo darle forma a las paredes y de ahí pasamos a cualquiera de estos dos para darle un acabado final. Eso es lo que tengo para la clase de hoy. Vamos a ver si la otra semana les explico un poquito más de las reciprocantes, por si a alguien le gustara el tema y quisiera seguir. Miren, este movimiento, eso es bien importante. Digamos, ustedes van sintiendo, aquí es mucho de sentir. Entonces, ustedes van, empiezan, la ponen en la embocadura, activan, cuando son martensíticas, ustedes lo ponen en el conducto y después lo activan. Y de ahí van dándole ese movimiento como de picoteo. Si ustedes sienten resistencia, se salen y van para afuera, irrigan. Vuelven a tratar de bajar. ¿Cuántas veces se quedan abajo? Ustedes solo llegan a longitud de trabajo y se van para afuera y ahí terminó de trabajar el instrumento. Es decir, no tienen que hacer nada. Eso que hizo el doctor ahí de parar el motor, traten de no hacerlo. Es decir,
que siempre esté activo ese motor dentro del conducto, ¿ok? Y mucha irrigación. En la parte del conducto debería haber siempre una piscina de irrigante, ¿ok? Siempre esté irrigado porque me va a lubricar, porque me va a estar desinfectando mientras yo estoy trabajando la parte esa. Bueno, vamos a ver si la otra semana metemos un poquito de esa parte. Entonces aquí, bien importante, que entre rotando el instrumento. Ahí él lo está poniendo a posición, ahí trata de bajarlo, ya llegó a posición y ya se salió. No se van a quedar ahí abajo por horas, ¿verdad? Sino que solo llegan, cambian al siguiente instrumento, llegó a longitud de trabajo, 2, fuera. 1, 2 y para afuera. Al siguiente instrumento, llegan, tocaron, 2 y vamos para afuera. Siempre bien irrigado, irrigamos entre limas. Así que esa es la forma. Y donde ustedes sientan resistencia, no le van a hacer fuerza para abajo, más bien se van para afuera. ¿Ok? Jóvenes, muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche. Mañana el primer grupo, a ver cómo nos va. Ahí rezan bastante, que todo les vaya bien, que las piezas estén bien amplias. Y mañana sin pena, recuérdense que tenemos tan poquitos laboratorios que si ustedes no les sacan el jugo ahorita al laboratorio, después tienen que ir a pagar un curso para aprender lo que nosotros les vamos a enseñar aquí. Vamos a decir de gratis, aunque yo sé que ustedes pagan su mensualidad, pero ahorita es de sacar el jugo. El doctor Jenner es conferencista internacional de esto, así que el que esté con el doctor Jenner, sáquenle el jugo al doctor Jenner, aunque lo miren leyendo ahí, digan, doctor, explíqueme. Por vida suya. ¿Ok? Y la doctora Olguita pues maneja todos esos sistemas, así que eso es todo por hoy. No sé si hay alguna duda, algo que no quede claro. Doctor, una pregunta. La conferencia que dicen que va a ser para agosto, sí es para nosotros también, ¿verdad? Conferencia entonces. Híjole. No sé si... No me han dicho nada los doctores, pero mañana le preguntamos al doctor Jenner si quiere, que él está metido en eso. Yo en eso no estoy metido en nada de eso, así que no, y no me ha mencionado nada. Pero si alguien quiere ir, obviamente vayan, ¿verdad? Sí, es que estamos preguntando porque sí queremos ir, pero no sabíamos si era para nosotros también o solo para otros grados más altos. Pues está, yo creo que siempre se toca más de algún tema que puede ser interesante ahí. Algunas cositas van a estar un poquito como más avanzadas y tal vez se queden un poquito en el aire, pero la verdad que uno así es como uno aprende, ¿va? Oyendo a algún loco hablando cosas, se aprende algo siempre. Una cosita que se traigan de esas conferencias sería genial. Y aprovechan ir a socializar un poco ustedes que han estado encerrados tanto tiempo. Les cae bien también, de repente consiguen novio o novia. Así que, bueno, ¿alguna otra duda? Mañana les digo si está para ustedes o no. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda? Nada. Bueno, que pasen feliz noche. Gracias por su atención. Muchas gracias. Se cuida, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche.